Dale. Bueno, acá estamos con Utopía Sur, el seminario que hacemos todos los años con el proyecto Martín García para pensar en clave soberana, la isla Martín García, la soberanía en un sentido ampliado, y este año, en épocas de pandemia, decidimos empezar a hacer conexiones entre Isla Martín García y otras islas y otros proyectos que habitan las islas, y pensar estas problemáticas que están vinculadas a la soberanía. Estuvimos haciendo charlas vinculadas a la región del Delta, el Paraná, todo lo que está pasando con los humedales, y en este caso ahora nos estamos yendo más hacia el sur, hacia el lago Nahuel, el laboratorio Isla Victoria. Bueno, un territorio también muy habitado por etnógrafos y museos de ciencias naturales, y la relación también del Perito Moreno en esa región con los pueblos originarios. Digo, hay mucha tela para cortar en relación a lo que es el Estado Nacional y sus instituciones científicas. También desde ese lugar, bueno, queríamos hablar con ustedes. Acá estamos con Maya Gatas Vargas y Gabriela Klier, que son las organizadoras del proyecto, y con Ingrid Rodick, que participó de la última edición. Así que buenísimo, gracias por esta reunión, este espacio. Así que con muchas ganas de escucharlas y de que nos cuenten un poco de esto que deben llamar un espacio monstruoso en la Isla Victoria. Bueno, gracias Javi. La idea es que hablemos un poquito cada una, así que vamos a tratar de meterle velocidad. Nada, está buenísimo. Hace rato que tengo ganas de conectar todos estos proyectos de islas, porque conocí el proyecto de ustedes y el de Ferro White. Me parece que hay ahí muchas conexiones para pensar como los territorios aislados. En este caso nosotras decidimos como pensar un poco, bueno, lo específico que tenemos, que por un lado es como lo patagónico y por otro lado tiene que ver con esta isla que se la suele conocer como desde el turismo, digamos, o sea, muy superficialmente, pero condensa una historia muy, muy amplia, y nos interesaba pensarla como espacio monstruoso, porque es un poco como un concepto que anda rondando ahí la identidad patagónica desde su definición, desde lo colonial, y también porque nosotras trabajamos, tanto Gaby como yo, en nuestros trabajos en CONICET, el tema de la representación de la naturaleza o concepciones en torno a la naturaleza, y nos parece que entender la naturaleza como monstruosa es como una parada que compartimos, en el sentido no de una monstruosidad negativa, como ha construido la modernidad a las identidades, sino como hacer una afirmación o una positividad de lo monstruoso. Voy a ir pasando. Bueno, lo primero que pensábamos, algo que comparten como todos los territorios aislados y las islas, que no solo las islas son aisladas, es esta característica identitaria de la isla, ¿no? Como en medio del agua y de la tierra, pertenece a un continente. En este caso, la isla Victoria es como una tenencia compartida entre Río Negro y Neuquén, así como ustedes en Martín García también está el Uruguay. Como que ya la isla desde su identidad tiene características del continente y tiene otras como fugas, digamos, que las sociedades depositan en las islas, que a veces son como fugas imaginarias o utopías, y otras veces son como eso, como lo anormal de la sociedad, como puede ser una cárcel que se suele instaurar en una isla. En este caso, pensábamos un poco la genealogía de cómo fueron las imágenes definiendo a la Patagonia desde el colonialismo, y decidimos como arrancar por acá, que es como la figura que aparece la primera vez que se dibuja la Patagonia en un mapa para Europa, que es estos patagones, que se veía como los pobladores del sur, digamos, como gigantes, y este imaginario un poco persiste porque años después también esto es del mapa de Magallanes, de la expedición de Magallanes, y el otro dibujo es ya de la etapa de Darwin, digamos, y Fitzroy, que resiste, digamos, esta idea del poblador como medio un salvaje o anormal o gigante. Bueno, yo estuve leyendo mucho los diarios de Darwin y todo el tiempo aparecen estas metáforas. Y cómo esto signa un poco la historia
y va cambiando y desplazándose este concepto de lo monstruoso. Ahí tenemos unos dibujos sobre Jamie Button, que es un indígena fueguino que lo llevan a, entre comillas, civilizarse a Inglaterra, como el antes y el después, entre la barbarie y la civilización, esa dicotomía que signa mucho como la historia argentina y la modernidad. Después puesto una foto de la campaña del desierto, porque también se empieza a pensar este territorio como monstruoso, en tanto vacío, como espacio a civilizar. Y bueno, hay un montón, digamos, de otras etapas, pero me interesaba llegar hasta la idea del Nahuelito, que es algo que se está reactualizando ahora. Están por estrenarse un par de películas de realizadores de la región, de Bariloche y de Neuquén, que tratan el tema del plesiosaurio, que bueno, es como este mito que habita en el lago Nahuel Huapi y que, bueno, está bien comprobado, pero pensábamos también la potencia de los mitos, que es algo que nos interesa trabajar porque trabajamos mucho desde el arte y como, bueno, también pensando en Donna Haraway la importancia como de la ciencia ficción para crear también la historia o la sociedad y cómo operan esos mitos. Y bueno, en ese sentido, como la isla condensa un poco de todas estas como historias, porque condensa un poco lo que es el imaginario del paisaje, más que nada de la región del Nahuel Huapi, tanto porque pertenece, digamos, a la Patagonia, que es binacional, argentina-chilena, esto de que nosotros muchas veces compartimos como procesos, paisajes, conflictos más con el sur de Chile que con Buenos Aires. Esto que te contaba de que es una isla en medio de dos provincias. Y bueno, y ahí con Gaby cuando arrancamos a pensar esto, que en principio fue como un proyecto académico, pero que fue trascendiendo y hoy es como un proyecto de investigación y producción artística también, pensábamos en algunos conceptos teóricos que nos orientaban. Esta es una maqueta que está ahí en la isla, que tiene como una pequeña sala de exposición. Nos ayudaba como para pensar el tema de la miniatura en Bachelard, en la poética del espacio, y cómo muchas veces en un espacio muy pequeño se condensa la totalidad, que es un poco el proyecto que opera acá, porque se pretende hacer como un arboretum, un diccionario de árboles, que contenga como árboles de los 5 continentes, ¿no? Como un proyecto muy moderno. Estos son los mapas con los que arrancamos a pensar el proyecto porque nos llamaba mucho la atención esta intención de mapear árboles, de ordenar este territorio, esta naturaleza, de diseñarla. Son mapas que hicieron ingenieros forestales y bueno, la idea era ir corriendo eso y bueno, en nuestro caso los veíamos como medio extrañadas porque no formamos parte de esa rama científica, digamos. Entonces también nos llamaba la atención, no sé, como la simbología, los dibujos. Y bueno, ese fue un poco el inicio en donde convoco a Gaby, que es bióloga y también trabaja como con filosofía de la biología fundamentalmente, para pensar este caso entre múltiples disciplinas, que eso fue algo que estuvo muy desde el principio. Sentíamos que teníamos que abordar la isla transdisciplinarmente. Y bueno, también pensar como las capas de historia que habitan en este territorio pequeño de 22 kilómetros. Y ahí un poco también nos guiaba esta idea de Foucault, digamos, de ciertos espacios que nos dan cuenta de la arbitrariedad en realidad que constituye cualquier espacio, y como en la isla se podían ver como los múltiples proyectos contradictorios que hubo a lo largo de la historia, que ahora Gaby les va a contar un poquito, convivían ahí y estaban como muy a la vista. Bueno, le paso la palabra a Gaby. Bueno, hola a todas y todos. Un poco algo que nos interesó en la isla en la medida que fuimos adentrándonos en su historia era también como la historia de la isla también es una miniatura de ciertos procesos históricos, políticos, económicos desde comienzos del siglo XX, que es sobre todo el periodo que nos interesó, ¿no? Pasada esta mal llamada conquista del desierto, que es este bosque poblado, aparecen diferentes formas de intervenir y de entender el espacio. Una de las cosas curiosas de la isla es que a principios del siglo XX
esta isla se da en concesión para usufructo a Aarón Anchorena, un oligarca porteño que se dice que era muy aventurero y viajaba en globos aerostáticos, y le gusta mucho la isla, con lo cual el Estado argentino se la da para que la use. Aarón Anchorena pone su casa, que está hoy por hoy, se puede visitar la casa de Anchorena, y también lleva animales para poner coto de caza, tiene algún par de actividades productivas, sobre todo van personas, hay una foto después de un velero donde van, y la oligarquía porteña sobre todo encuentra este espacio de recreación y disfrute en la Patagonia. Esto ocurre hasta 1911, que según los relatos puede ser por calumnia de una persona que escribe en un diario, o en otros relatos porque el tipo simplemente se aburrió, se va Aarón Anchorena de la isla y dejan la isla para distintas concesiones forestales que la usan, hay incendios, mucha deforestación, etc. Hasta que en 1922 aparece el Gran Parque Nacional del Sur y un nuevo ordenamiento territorial en Patagonia, con el comienzo de los parques nacionales, que después en el 34 aparece el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Administración de Parques Nacionales, pero con esta herencia, sobre todo de parques nacionales, que también en estas regiones, entre muchas cosas, con parques. Bueno, ¿me fui? ¿Volvió? Ya volviste. Bien, joya. Tengo muy mal internet, así que hacemos una pausa de esto. Con parques nacionales y con esta intención de estatizar el territorio, empieza este proyecto de vivero nacional, que va a traer especies de todo el mundo con la intención de hacer un pequeño universo forestal en la isla Victoria, donde se traen árboles de todos lados, y de hecho salen los pinos, que hoy por hoy son una invasión y un problema ambiental en diferentes lugares, sobre todo en la Patagonia, que se ponen en la isla, y la isla sirve como universo desde el cual se despliegan plantas hacia todos los lugares. De hecho, se separa la isla en dos, y al norte se pone una estación zoológica donde se van a introducir ciervos y otros animales también con fines comerciales, pero también de decoración de esta Patagonia, de cómo mejorar la naturaleza, y al sur se va a poner esta estación forestal donde va a haber especies de árboles de todo el mundo. Con lo cual, con estos ingenieros rusos, que Maya mostró el mapa, aparece esta noción de isla como campo de experimentación, ¿no? De cómo mejorar la naturaleza, llevar especies de todos lugares y poblar europeamente esta naturaleza patagónica salvaje. Sin embargo, esta mirada de parques nacionales e intervención para mejorar la naturaleza, en los 70 con la ecología sobre todo empieza a cambiar, y se empiezan a ver los problemas de estas mejoras entre comillas, y aparece el marco de ecología de ecosistemas y de los problemas de las llamadas especies invasoras, que son especies que se llevan de un lugar a otro y de golpe empiezan a reproducirse muchísimo, y aparecen estos problemas ecológicos, económicos también, como en el caso de los pinos, como en el caso de los ciervos, como en el caso de los castores en Ushuaia. Con lo cual, desde los 70 cambia la mirada de la isla y se empieza a criticar esto de poner pinos por todos lados y a valorar las especies nativas. De hecho, el vivero, que fue un vivero de plantas exóticas hasta los 70, desde hace un par de décadas, bueno, 10 años ahora, cambia este vivero y se empieza a poner un vivero de plantas nativas para reforestar la Patagonia con plantas nativas, a la vez que aparece un manejo forestal con los pinos que hay. De hecho, hay unas fotos imágenes fuertes de los pinos que están numerados y marcados justamente para su manejo, y también hay muchísimos, como en la imagen
de la derecha de experimentos, donde la isla Victoria vuelve a ser un campo de experimentación para los y las biólogas que trabajan tratando de entender la ecología de estas invasiones. Con lo cual, la isla se resitúa desde este lugar turístico y de élite, pero ahora con esta intención de conocer una naturaleza prístina, de una naturaleza que ya no tiene su valor por estar alterada y tener especies invasoras, sino por tener especies nativas. Sin embargo, en estos recorridos, lo que apareció, por un lado, es este carácter monstruoso donde todos los proyectos que se trataron de hacer de la isla, hay una hostería cerrada, hay una confitería incendiada, un barco abandonado, todos estos proyectos se van cayendo y todas estas estos polos que se encuentran entre conservación y extractivismo, entre lo prístino y lo modificado, entre la idea de una ciencia objetiva y las políticas que están detrás, se empiezan a mezclar, para lo cual con Maya empezamos también a pensar cómo generar metodologías monstruosas para integrar esta diversidad, estas heterotopías, donde aparecen diferentes registros de historias, momentos, intenciones, representaciones de la naturaleza, etc. Con lo cual aparecen las artes, y acá este cuadro de Remedios Varo, que es la creación de las aves, que me gusta mucho, un poco pensando en no sé, una contraidea darwinista, donde la poiesis, la posibilidad de creación aparece en conjunto de la evolución, donde se mezcla lo maquínico, lo monstruoso, lo animal y lo humano, para entender este mundo de las aves, que para nosotras fue el mundo de la isla Victoria, y entendiendo también la necesidad de entender la isla en un contexto de problemática ambiental y de crisis ecológica, política, etcétera, donde la racionalidad no alcanza y necesitamos construir otros afectos, otros relatos, ¿no? Digo, una antropóloga, Anat Singh, habla de esta idea de que vivimos en tiempos en ruinas y necesitamos encontrar estos modos de relación en estos tiempos en ruinas. Con lo cual, el proyecto arranca con Maya, que encuentra este mapa, me llama y empezamos a pensar la isla, en un primer momento desde la investigación, Maya desde las artes y la comunicación, y yo desde la biología y la filosofía, ver estos recorridos históricos por la isla, empezamos a ir a la isla y a hacer algunas entrevistas, y después empezamos a ver cómo compartir y cómo sí, hacer colectivo este relato, para lo cual organizamos, bueno, 2 residencias, la primera que se hizo en 2020 y la segunda este año, antes de la pandemia, justo antes. Y en estos encuentros un poco el objetivo fue quebrar esta separación entre artes y ciencia y ver cómo, sobre todo desde el habitar y desde la experiencia, podemos generar otros relatos, y también con esta idea que, bueno, Maya tiene mucha trayectoria hermosa, con el collage como forma de comprender, como forma de abordar, ¿no? Un poco en la idea de Haraway del tejido como aquello que conecta lo disímil. Entonces, ¿cómo podemos tejer diferentes relatos juntando lenguajes diferentes, imágenes diferentes, sensaciones, percepciones y formas de habitar para armar diferentes relatos de la isla que nos permitan también otras formas de habitarla? Acá hay una imagen de la primera residencia, donde también hicimos un taller para ver cómo hacer una muestra colectiva, que se hizo después en el Museo de la Patagonia y en el CCT acá de Patagonia Norte. Y esta es en la segunda, una foto de Ingrid, donde nada, justamente desde este caminar, desde este encontrarnos y de este relacionarnos desde otras formas y lugares y experiencias, buscamos construir nuevos relatos de la isla Victoria que vayan más allá de la separación entre lo natural y lo cultural, que generen sobre todo otros gestos frente al espacio, que es una idea que toma Hodricourt de pensar más que en las ideas y en las ideologías, en una cuestión de qué gestos tenemos con el entorno, pensando en
también resignificar la metáfora de los monstruos y de la contaminación, cómo contaminar nuestros saberes, yéndonos por fuera del ideal de pureza, ¿no? Como juntando estas dimensiones aparentemente cindidas de razón y emoción, de las leyes universales versus las experiencias singulares, situando un poco estos problemas y a partir de una convivencia. Y en este sentido, sobre cómo pensar otros relatos y cómo mapear, aparece un poco el trabajo de Ingrid, que está ahí en un cuadrito abajo, que le invitamos también a compartir nada, en su experiencia y su construcción. Paso la palabra. Bueno, hola. Les cuento un poco qué fue lo que pensé y desarrollé en la residencia en Isla Victoria. Lo primero que pensé fue, me imaginé a Anchorena coleccionando cosas de todo el mundo y llevándolas a su isla, ¿no? Y queriendo tener esas cosas con él en ese lugar. Y entonces me planteé primero qué coleccionaría yo si pudiera coleccionar cosas de la Isla Victoria, ¿no? Una vez que ese lugar está, como uno llega, ¿qué me gustaría tener yo para una posible colección, ¿no? Cosa además que es posible solamente en el imaginario, porque de hecho no se puede llevar nada, no se pueden uno llevar cosas del Parque Nacional, está prohibido, así que era todo como una elucubración. Y pensaba además que como que uno percibe el entorno con todos los sentidos, y entonces no solamente lo que uno puede tocar y ver podía ser coleccionable, ¿no? Como que uno en esta colección imaginaria podía ver olores y sonidos y sabores. Y por otro lado, como justamente hago mapas como parte de mi obra, y esos mapas tienen que ver con una idea subjetiva del habitar el entorno, estaba buscando maneras como de ampliar un poco algunas ideas de los mapas que había estado haciendo hasta ese momento. Y así fue como apareció la siguiente propuesta, la siguiente diapo, que es una posible colección de animales percibidos. Y mientras estuve en la isla, con una libreta iba anotando todo lo que escuchaba, todo lo que veía, todo lo que olía. Y una de las obras que terminé construyendo es esta. Si ven en el círculo, en la imagen, yo estaría en el centro de ese mundo, sería la persona que percibe en el centro, y los círculos concéntricos son como cuán lejos yo fui percibiendo distintos animales respecto de mí misma. Y esta percepción era no solamente porque los podía ver, porque me acercaba y veía un animal muerto, o escuchaba el zumbido de algo que volaba cerca, sino porque podía escuchar cosas que estaban muy lejos de mí, como un pájaro carpintero en el bosque o un biguá casi en la orilla del lago cuando yo estaba en el centro del bosque. Así que las referencias construyen estas ideas de la cercanía respecto de mí, de los animales que percibí y de cómo fue esa percepción. Y algo interesante que vengo como pensando es que el sonido, cuando uno percibe sonido, el sonido está 360 grados alrededor nuestro, ¿no? O sea, uno ve solo lo que está de nosotros hacia adelante, pero el sonido, uno escucha lo que está atrás nuestro. Y entonces estoy como trabajando bastante con la idea de la percepción del paisaje sonoro. Y en la isla hice muestreos de sonidos, hice 10 minutos de muestreos en diferentes lugares de la isla, en la orilla del lago, en el medio del bosque, donde había por ahí más actividad humana, y desarrollé y las pasé a estas partituras, desarrollé como estas partituras de texto, donde el inicio de cada sonido tiene como ese puntito, como si fuera una notación musical, y un hilo de color. Y ese hilo de color
va a la referencia de una clasificación respecto de los sonidos. O sea, más allá de si escuché un fío fío o un biguá, el hilito de color es amarillo porque son pájaros. Y entonces la clasificación eran pájaros, humanos, motores, viento. Y el hilo de color, si ven ahí, traspasa la hoja. Lo que están viendo es el frente y el revés de la hoja. Y entonces si van a la siguiente diapositiva, se ven solo en esta imagen el revés de esas partituras, y lo que a mí me parecía interesante era como volver a esta idea un poco científica, si se quiere, ¿no? Como de analizar la cantidad de sonidos que se podían escuchar en cada lugar y la proveniencia de esos sonidos. Y entonces si miran en esas imágenes, la que está en el centro abajo está tomada a la orilla del lago. Y en la orilla del lago lo que uno escucha básicamente es el lago. Entonces hay muy pocos otros sonidos, es muy poco denso, y además el hilito azul que se repite es justamente ese sonido del lago. En cambio, la primera imagen es en el medio del bosque y no hay ni hilos azules, ni hay sonidos humanos más allá de algún sonido que por ahí provoqué yo. Y en la última, no, perdón, en la segunda, van a ver hilitos rojos. Y los hilos rojos eran los sonidos de motores. Y que lo interesante, como volviendo un poco a lo que contaban las chicas antes, hay una zona o sea, se accede con, muy pocas personas acceden a la Isla Victoria, se acceden en las excursiones, que son bastante caras, pero también si uno tiene una embarcación, una lancha, un velero, una embarcación propia, uno puede ir a la Isla Victoria sin ningún problema. Y entonces ese muestreo estuvo tomado cerca de una zona donde llega gente en sus lanchas. Por eso el sonido de los motores. Bueno, así que así fueron las cosas que fui como pensando y haciendo. Muy bueno, muy interesante todo, la verdad. Estuve anotando algunas cosas a medida que hablaban, como para poder por ahí intercambiar algunas ideas, y me quedé mucho con esto de la potencia del mito también, ¿no? Por un lado. Por otro lado, lo coleccionable, que en el caso de Ingrid como que se repite, pero con otro tipo de operación, ¿no? Digo, Anchorena coleccionando árboles y animales, sí. Ingrid tomando... Y esto de la miniatura, ¿no? Como un campo de experimentación dentro del cual uno puede, la isla como el título que ustedes le dieron a la charla, este espacio monstruoso, ¿no? Como este laboratorio de experimentación, que me llevó inmediatamente a pensar en otra isla emblemática de Nahuel Huapi, que es la isla Huemul, ¿no? Sí. Que también fue un campo de experimentación científica muy emblemático, ¿no? Con Richter ahí, el peronismo apoyando este proyecto también utópico, ¿no? de poder generar energía de fusión nuclear en la roca, con la materialidad misma de la isla, pudiendo posibilitar, ¿no? esa energía. Y también hay algo de lo indeterminado también, ¿no? Como hay algo de lo propiamente soberano, de que el destino de estos lugares también depende de nosotros en un punto, ¿no? Hay algo ahí que hay un destino que se puede torcer, o en realidad no hay un destino determinado, es justamente eso, ¿no? Como, nada, preguntarle a ustedes también qué les pasa con esta situación de ir a esta isla, y que hay otras islas también en Nahuel Huapi. Si alguna vez pensaron también en hacer algo en la isla Huemul, y qué lugar de experimentación puede ser esta isla para pensar también este destino que vaya más allá del muestrario. Y bueno, como decía Gabriela también,
el mismo vivero cambió su función de exóticas a plantas nativas. Entonces ahí también hay la acción ¿no? del habitante de la isla, de las reservas. No hay como una pregunta concreta, ¿no? Son como más reflexiones que fui tirando. No sé si alguna quiere tomar la posta de esto. Me parece que respecto de la isla Huemul es un poco diferente, o sea, hay similitudes, obviamente. Hubo una intencionalidad científica, esa intencionalidad tenía más que ver con la física que con lo que sucedió en la isla Victoria. Y fue un proyecto bueno, que en sí mismo fracasó, pero que dio lugar a otro proyecto que sí tuvo éxito, que fue el Instituto Balseiro, y que exista en Bariloche también el Centro Atómico Bariloche, que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es como otra historia, ¿no? En un punto, que tiene referencias en otros lugares de la historia argentina. Así que, bueno, nada, hay gente que trabaja y está pensando en la isla Huemul también, desde lo artístico y también desde lo histórico y Claro. la historia de la física, ¿no? Y si el proyecto de Huemul fracasó, ¿podríamos decir que el proyecto de Isla Victoria triunfó, digamos? No sé, lo que me parece es que, no sé, esta es mi opinión, no sé qué piensan las chicas. Em, como que tuvo, la isla Victoria tuvo como etapas, ¿no? De proyectos, y esas etapas eh, llegaron como a un lugar de, si se quiere, de apogeo, no sé bien cómo cómo sería la expresión. Y cambió como un paradigma que hizo que cambiara, ¿no? El proyecto de la isla. Y esto me parece que es diferente en el caso de la isla Huemul. No sé qué piensan las chicas. Sí, lo de éxitos y fracasos es difícil Sí, de como no abordar fue en sí. muy feliz la Sí, palabra, pero bueno. no, bueno, Sí. pero también pasa, de hecho, o sea, esta transformación, un poco lo que nos interesó con Maya al principio, fue qué aspectos comunes tienen estas transformaciones aparentemente contrapuestas, ¿no? ¿Qué hay en común entre Anchorena, entre el vivero y entre la conservación? Digo, pensando sobre todo desde una mirada crítica de la conservación, pensando también como parques nacionales, y muchos proyectos de conservación tuvieron que ver con la expulsión de comunidades, qué cosas se mantienen. Y lo que se nos apareció fue también esta cuestión de ver el entorno desde afuera, ¿no? Decidir qué es lo mejor para el bosque. En un momento fue poner ciervos y una estancia, en otro momento fue llenarlo de especies exóticas para mejorar la naturaleza, y en otro momento fue sacar todas las exóticas y conservar todas las nativas. Y pensando no desde los gestos, hay gestos comunes que tienen que ver con seguir pensando una naturaleza deshabitada, quitar la dimensión política de la pregunta por la naturaleza y de la isla, ¿no? Como justo la otra vez Ingrid mencionaba que en los 80 incluso había más gente viviendo en la isla que ahora, había una escuela de guardaparques, la escuela funcionaba, y sin embargo este proceso de desterritorialización de las personas en pos de una naturaleza virgen sigue funcionando, ¿no? Ni hablar de los conflictos que hay acá vinculados a parques nacionales y a las comunidades que defienden su derecho a tener su territorio y su lugar. Con lo cual, no sé, es complejo, pero sí un poco esto de lo monstruoso lo que permite es salir de esta categoría de naturaleza como ajena a nuestras vidas, y cómo pensar un poco más desde adentro, simbióticamente, vinculándonos con eso, sin salir de afuera y esta mirada paternalista o extractivista, decir qué hacemos con la isla. Nada, un poco de eso para sumar ahí. No sé, Mai, si quieres agregar algo. Queda un minuto, no sé si estoy atenta al tiempo.
No, para mí nuestro gesto también tenía que ver con habitar la isla y que con otro carácter, ¿no? Como fuera del carácter turístico y fuera del carácter científico, que creería que son como los personajes habituales también en lo que es particularmente Bariloche, ¿no? Como en ese sentido yo creo que triunfó un poco el imaginario del diseño de paisaje, triunfó porque como en el saber común, digamos, sigue existiendo esta idea de la Suiza argentina, Bariloche como un espacio hermoso de paseo, mucha gente, por supuesto, mismo yo, cuando me mudé no distinguís que, qué sé yo, que la retama no es de ahí o que la rosa mosqueta no es de ahí, digamos, como hay un montón no sé, de plantas que se asentaron y yo también, mi postura personal es creer que esa planta ya forma parte de ese lugar, aunque originalmente no lo haya sido, ¿no? Algo que discutimos mucho con Gaby, como a veces puede ser medio fascista el discurso de conservación de las especies tan separadas, y después la naturaleza tiende a mezclarse porque los pájaros mismos llevan las semillas, digo, no solo los humanos lo hacemos. Yo creo que hay un sentido de triunfo del diseño del país.